a HIT Coworking y especialmente a Victoria Morinigo, que siempre nos ayuda con estas cosas. No importa si es presencial o si es online, Victoria siempre nos da una mano. Y hace ya un tiempo que estamos haciendo estos meetups con Alfaceta. Estaba haciendo memoria, hace como 3 años del primer meetup, ya van casi 10. Y veo en la audiencia gente que estuvo en el primer meetup, como Ricardo. Así que, bueno, buenísimo eso. Después, gracias a los asistentes y a los speakers, en particular porque es un tema raro, sobre el cual veníamos hablando hace tiempo de hacer algo. Hay una mezcla, ¿sí?, de data y pharma, que eran sectores aparentemente lejanos, y que ahora está teniendo alguna relevancia. Y ya con eso voy a empezar esta especie de introducción, donde entiendo que ya están todos viendo mi pantalla, ¿no? Acá lo que está pasando es lo siguiente. Vimos que eran sectores lejanos. Yo me acuerdo de una charla en el hospital británico, donde yo contaba estas cosas de digital y pharma, y me decían, muy lindo todo lo tuyo, me parece genial, machine learning, todo, pero nosotros no estamos cargando los datos digitalmente, estamos anotando en planillas. Y yo me quedaba pensando con eso. Y en estos días del COVID, también, digamos, vi que en algún hospital público en Buenos Aires están cargándose datos a mano. Pero, por otro lado, hay un montón de apps, hay un montón de cosas nuevas, como vi lo que es Proteus, para cumplir la medication adherence, que es que los adultos mayores puedan tomar la medicación cuando lo prescribe el médico y no cuando a ellos se les ocurre, por ejemplo. Hay usos de inteligencia artificial, los FAMGA, los grandes, Facebook, Google, Apple, se están metiendo muy fuerte en todo esto. Entonces, hay cambios, y es el momento justo, me parece, para este meetup. Entonces, esta es la idea de hoy. Acá tengo los datos de cada uno, yo creo que está bien representada la idea. Sergio en la segunda charla quedó en el medio, ahí en la intersección. Sergio es Lead Data Scientist en Fifth Parameter. Él es graduado en informática de SLAI, la famosa Escuela Latinoamericana de Informática, y se desempeñó en varias empresas, IBM, Techin, startups, etc. En la charla final lo tenemos a Eduardo Savio. Él es especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas. Él está en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, y es coordinador del Comité de Inmunizaciones de la Asociación Panamericana de Infectología. Además, a ambos los conozco desde hace tiempo, y me parece que va a surgir buenas discusiones de aquí. Tema discusiones, todas las preguntas vamos por chat, y Victoria nos ayuda con eso. Bueno, y finalmente yo soy físico de la UBA, investigué, pero eso duró poco, y me metí más en empresas de hace tiempo, empresas de tecnología. Telefónica, Cevidia, Amdocs, YPF, Teradata, etc. Y ahora estoy en Alfaceta. Y el núcleo, el nexo coordinador de todo, siempre fueron los datos. Un slide solo de lo que es Alfaceta, que es la que está organizando estas cosas desde hace 3 años. Son científicos de datos y consultores que están organizados en todo el mundo en capítulos. El capítulo LATAM lo organizo yo. No hay marketing, no hay recursos humanos, no hay intermediarios. Tratamos de conectar a la gente con las necesidades concretas de las empresas a través de gigs, como se le llama, pequeños laburos digitales. Y todo esto es freelance y es complementario a las actividades de cada uno de nosotros, así que no es full time, es bastante libre todo el esquema. Así que arranco con lo mío. Así que me estoy tomando ya mis 25 minutos, una cosa así. ¿Se acuerdan de esto? Esto era al principio, cuando había un rumor de algo que pasaba en China, ¿no? Y que era muy raro todo, porque en particular en Alfaceta nos metíamos a ver esto porque decíamos, está pasando cerca de donde está basado Alfaceta, en Singapur y en Sydney. Entonces, justo había que organizar una reunión en esa época y rápidamente dijimos,
mejor no. Y el mapita ahí en esos momentos de enero tenía provincias de China. Me acuerdo que tenía en algún momento apareció por acá China y apareció el Sea Princess, que no era un país, era un barco que estaba en Yokohama con un montón de contagiados. Entonces, ya en la carga de datos de este sitio, que vio un montón de gente, ya había una cosita de cómo categorizaban la data. Así que me gustaba como para empezar. Después pasó otra cosa estos días que me hacía pensar en esta intersección. Un tuitero famoso en lo que es datos, Grant Sanderson, les recomiendo todo lo que hace en YouTube. Para mí es el tipo que mejor explica datos en el mundo, y lo hace en pequeños videos. Puso algo sobre, imagínense que viven en una ciudad que tiene un contagiado de cada 1000, y que esa persona siente una ligera molestia, se toma el test y da positivo. Entonces el tipo preguntaba, ¿cuál es la chance real de que el tipo tenga efectivamente la enfermedad? Y entonces, encuesta, y se prende un montón de gente a discutir. Juro que no voy a hacer el ejercicio de estadística acá, me lo prometí a mí mismo. Hay datos concretos que se ven ahí en ese tweet, y lo que sale ahí, para mí lo más importante, es que solamente un tercio de la gente tenía razón. Se armó una batabola después y el tipo prometió hacer un video sobre esto. Cómo se mezcla la estadística de Bayes contra la estadística tradicional, analizar este tipo de cosas. Pero bueno, esta fue la primera cosa que me trajo a cambiar el inicio de la charla. Y la segunda cosa es de hace 2 días. Una competencia donde la inteligencia artificial de Google, AlphaFold, le gana por paliza al resto en la identificación de cómo están armados los ladrillitos tipo Lego de las proteínas. Cosa que si bien se sabía de hace un tiempo por cristalografía de rayos X y algún otro método más, era difícil sacarlo rápido por métodos computacionales. Y ahora está todo el mundo hablando de esto. Y ustedes dirán, ¿en qué me impacta esto? En la producción rápida de fármacos. Entonces la cosa está ahí. Me toca hablar de data literacy. Y para eso arranco un poquito antes. Arranco hace 5000 años. ¿Quién tomaba las decisiones antes? Bueno, un rey. Y ese rey tenía un ejército de minions, de sirvientes, de esclavos ilustrados que registraban los hechos, en piedra, en pergaminos, en lo que fuere, y que no tenían ningún poder de decisión. Espero que les suene eso, ¿no? Registrar cosas sin tener poder de decisión. El resto de la sociedad no cuestionaba nada. Las cosas ocurrían, y por muchos miles de años la cosa siguió igual, digamos. Con la imprenta de Gutenberg todo el mundo dice, llegó, la gente lee. Mentira, no leía nadie. Y el tipo que era el capo de la imprenta, como ahora se habla del CDO, del Chief Data Officer, supongo que había un Chief Printing Officer que sabía un montón de tinta, que sabía un montón de papeles, pero que no sabía leer. Y la cosa siguió, porque cuando Edison descubrió cómo hacer lamparitas de luz, venía gente de todo el mundo a mirar lo que pasaba en ese edificio de New Jersey. Venían de noche y se encontraban con que la gran fábrica de luz estaba oscura y que la luz estaba en un cuartito. Entonces la analogía para mí es perfecta. El saber está muy concentrado en un sitio y después ya no hay interfaces. El resto de la gente está a oscuras. Y con los datos hoy pasa lo mismo. Y esto todavía seguía hasta hace poco, creo. Acuérdense de los cubículos. ¿Quién terminaba mandando? Los directores que imprimían los mails, las secretarias que se hacían cargo de la agenda y del mail del director, o la segunda o tercera camada que iba aprendiendo Excel, donde se manejaban los datos. Entonces ahí empezó un poco el cambio. Hoy, la situación, y me dejo de historia, es esta. Ustedes tienen una especie de peldaño inferior, que está acá, K12 quiere decir en todo el mundo, hizo primaria y secundaria. Básicamente quiere decir eso, K12. Después, un peldaño más arriba está universidad. Y supuestamente ahí la gente tendría que entender los datos. La verdad, hay como 2 castas más arriba, que son los tipos que hacen Data Science y Analytics, y si quieren algo así, la gente que hace BI, Business Intelligence, una cosa que se lleva 20 años, 30 años. BI, por las dudas, mira el pasado como un retrovisor,
nos cuentan en las empresas qué es lo que pasó, y Data Science y Analytics se hacen preguntas más interesantes, trabajan en el unknown. No saben lo que tienen que hacer y sobre eso tienen que empezar a ver qué es lo más interesante, pero sobre todo predicen. Entonces, en ese bache es donde trabaja Data Literacy, y donde trata de acercar un poquito a la gente que está abajo a entender qué es lo que hace lo que está la gente de arriba. Entonces, ¿qué es? Porque todavía no les dije mucho. Es poder masajear la data, es respirar data, es ver un conjunto de datos de lo que sea y ya tener una idea y poder discutir y poder decirle a tu jefe, me parece que vamos por acá, por supuesto exhibiendo un pensamiento crítico y dando tus razones y todo eso. Y sobre todo ahorra tiempo, porque, y esto me parece fundamental, porque lo que está pasando en las empresas, aún en las empresas supuestamente data-driven, es que pierden tiempo, horriblemente, en duplicar datos, en perseguirse como un perro que busca la cola, en quién tiene el dato posta, quién tiene el modelo de churn que realmente vale en la telco, en el banco, quién emitió esta información, quién va primero corriendo a presentársela al CEO. Y eso pierde mucho tiempo. Y tendría que ser al revés. El 90% del tiempo, el CEO tendría que estar decidiendo y pensando con un buen input de data, ¿no? ¿Y qué no es? Bueno, muchas de las cosas que probablemente creamos que es data literacy, básicamente programar, básicamente codear, no es, o sea, es buenísimo si cualquiera de nosotros aprende a programar, pero también es bueno entender la data como paso intermedio para no opinar cualquier cosa. No es usar Kubernetes, no es dominar el stack, no es habilidades de IT, no es mover datos, es otra cosa. Entonces lo resumo más o menos así en un slide y ya vamos sobre cosas más prácticas, ¿no? Es involucrarse con los datos. Para mí, todavía está buscando data literacy una traducción, no existe. Es leer, tomar buenas decisiones y después es más cositas que las puedo abrir un poquito más. Puedo decir que es mirar con atención, decir, uy, ¿ahí hay un cero o hay un dato no disponible? ¿Por qué tengo un cero ahí? ¿No? Es entender el contexto en que se produjeron esos datos, es hacer preguntas. Y lo conductor de esta mini charla, preguntas. La capacidad de preguntarse es fundamental y a veces pienso que la sociedad la ha perdido. Usar las estadísticas y las matemáticas cuando corresponda, eso hay que hacerlo. Debatir, escuchar, sacarse un poco el ego. Decir, para mí lo que está pasando es esto, es una hipótesis que estoy esgrimiendo. Y finalmente, tratar de ver a través de una especie de ventana empañada. A mí me encanta esta analogía. Los datos están ahí y nosotros no los podemos entender. Hay como borrones en la ventana. Tenemos que abusar la vista, tenemos que atisbar. Julia Pearl lo describe muy bien en un libro de hace 2 años, The Book of Why. El tipo dice que hay como... Lo dice de sí mismo, porque el tipo es capo, ¿no? No alcanza con la computación científica, tenemos que pasar de los datos a los hechos, de alguna forma en que las matemáticas todavía no están articuladas, pero hay formas. Y una forma que usa el tipo es la de una escalera de causalidad. El tipo empieza con una paradoja bíblica de Adán y Eva, dice que Dios le preguntó a Adán, ¿qué pasó por qué te comiste la manzana? Y Adán le contesta, no lo que le preguntan, da toda una explicación. Lo que pasa es que vino la serpiente y que estaba Eva y qué sé yo. El tipo arranca con eso el libro y plantea esta escalera. Y dice, ver, bueno, una inteligencia artificial ve. Y no es mucho, porque también un búho ve un ratón y decide cómo cazarlo, digamos. Entonces, hace toda una analogía muy interesante. Y llegamos a AlphaGo, por ejemplo, o el AlphaFold, que les hablé hace un ratito. Algoritmo, fuerza bruta, toma decisiones, no sabemos muy bien cómo las toma a veces. Hay todo un debate sobre lo que es el black box, no entender el algoritmo, que acierta, pero no sabemos muy bien cómo. Eso lo dejamos para otra mitad. Después hay un peldaño más que es
lo que uno hace para modificar el entorno. Y algunos animales también lo hacen, así que tampoco es tanto. Entonces ahí un buen ejemplo de esto, que es observar y hacer como pequeñas experimentaciones, sin llegar a la ley fundamental, ¿no? Amazon es muy bueno en esto, Netflix es muy bueno en esto. Dice, tengo todos los artes de Stranger Things, voy probando con cachitos de población, voy muestreando, me fijo qué es lo que da mejor, y lo que me da mejor, que es cliqueos, gente que se enganche en la serie, lo aplico a todo el resto. Y eso es experimentar, eso se llama test A/B en la jerga. Y eso ya está bastante mejor. Pero Julia Pearl hace hincapié en el último peldaño, que es la imaginación, que es el último porqué de toda la ciencia, que es hacer un montón de experimentos, agarro todos los resortes del mundo, los comprimo, los expando, llego a la ley de Hooke, Newton con la manzana, todo eso, y es también plantear el contrafáctico, es ¿qué hubiera pasado si? Y eso es distinto. Y eso es lo que permitió que el Homo sapiens le ganara la batalla al Neandertal, por ejemplo. Esa capacidad de imaginar las cosas que no existen. Y eso también habla de eso Harari en su último libro. Cuando habla de que este objeto que se encontró hace poquito es el primer artefacto que describe algo que no existe. No es que uno va y encuentra ahí una persona que tiene una cabeza de león. No, eso lo inventó el hombre, pero para eso necesitabas imaginación. Y eso fue clave para sobrevivir como especie. Entonces, ahí hago una pausa y paso a cualquier otra cosa, a cualquier otro negocio, al negocio del café. Y me animo a preguntarle si no es verdad que la mayoría de los negocios tienen una cadena de valor semejante. Uno arranca de la materia prima y llega hasta el Starbucks y vende una cosa que no es el café, y hay como más revenue, más utilidades, cuanto más hago específico y cuanto más me meto en la cadena, en el extremo de la cadena. Con los datos pasa lo mismo. Con los datos en cualquier expresión, yo tengo un instante donde capturo, los cargo, los modifico un poquito, el famoso ETL, hago mis modelos, hago mis hipótesis, acá entra un poquito data literacy, lo distribuyo, lo comparto con el equipo, lo ven, hay una especie de glorificación de la visualización, pero es una etapa importante, y llego a una decisión. ¿Sí? El ejemplo más fácil, aún de los detractores de la inteligencia artificial, ellos, para manejar, usan el Waze. Entonces, ¿qué hace el Waze? Captura datos. Y después con eso hacemos como 3 escalones también de analytics. Describir cómo está el tráfico, no es mucho, predecir qué es lo que va a pasar, cuánto tiempo voy a tardar en llegar a un cierto destino, y finalmente ejecutar una acción, tomar una ruta. Y eso es lo importante finalmente, como dijimos, en todo negocio de datos. Y también en Pharma pasa eso. Porque yo capturo los datos, y si me acuerdo de los hospitales donde toman datos a manos, ojo acá porque entra basura y sale basura. O me acuerdo del C-Prince acá, o me fijo lo que pasó en Londres, cuando por un problema de límite de filas en Excel, se perdieron un montón de casos, y se perdió la trazabilidad de muchos otros casos. Esto pasó hace 2 meses, y era Londres, digamos. A ellos también les pasa. Y después todos discutimos modelos y demás. Acá le voy a dejar la palabra a los especialistas, no me voy a meter mucho en esto. El último cuadrito de acá es el de Kinza, que es gente en Estados Unidos que comparte su temperatura. Entonces uno ve un mapa. Entonces la gente veía Florida ahí en Colorado y decía, wow, ¿qué está pasando ahí? Cuando estaba por arrancar la epidemia seria en Estados Unidos. Y ahí es donde entra, y lo vamos a tocar al final, el tema de correlacionar. No solo es data literacy ser muy prolijito en toda la cadena de valor del dato, sino también diferenciar lo que es correlación de causa. Entonces, también del libro de Julia Pearl, hay una forma linda de explicar modelos. A mí me gusta que cualquier persona entienda lo que es un modelo.
No es muy complicado, digamos. Yo, si estoy en una tribu en el Paleozoico y me estoy por enfrentar a un mamut, tiene que haber alguna clase de modelo en mi cabeza que me anime a tomar ese riesgo. Y ese modelo tiene que ver con cosas que siente en alguna parte ese tipo, que si yo tengo más cazadores en la tribu, si el mamut no es tan grande, si el clima me favorece y no llueve como ahora en Buenos Aires, si el terreno es tal vez inclinado a mi favor, lo que ustedes quieran. Todo eso me hace decir en mi cabeza, tengo chances, vamos por el mamut. ¿Sí? Y eso es un modelo. Y miles de años después, nos pasó lo mismo, creo, ahora, donde hicimos un montón de modelos, está la frase de George Box, de que todos los modelos están mal, pero que algunos son útiles, algunos modelos nos convencieron de quedarnos en nuestra casa, y en ese sentido también hicimos la misma evaluación mental, de decir, bueno, si yo tengo muchos aeropuertos es difícil, o si mi población es grande, o si mis hábitos culturales, si nos abrazamos mucho, eso me está jugando en contra. Si la densidad poblacional de una ciudad hace que yo no pueda respetar las cuarentenas, cómo está el sistema de salud para bancar estas cosas. Todo eso me tiene que dar como un output muy claro, número de contagios. O si quieren, algo más fehaciente, número de gente que se murió por el COVID. Entonces, el modelo, miles de años después, todavía está en nuestra cabeza. Sigue siendo quali en esto que estoy explicando acá. Estoy atando lo de Julia Pearl, la escalerita, con algo más numérico. ¿Y qué puede ser más numérico que esto? Esto, por ejemplo. Una persona que se anima a salir a correr. Y dice, bueno, yo tengo mi cronómetro, tengo mi app, y entonces cada día voy a correr un poquito más, y voy a registrar distancias en el eje horizontal y tiempo. Y sobre eso yo voy a hacer una presunción. Y si mi físico me da, y yo quiero llegar a correr una media maratón o un 42, es como irse arriba en eso. Entonces, lo primero que me gustaría decir al respecto es, ¿cuál es la data? Porque la gente se confunde esto. Y la data es cada uno de esos puntos. Y esta información hay que cuidarla, hay que atesorarla, hay que registrarla bien, etc. Y la segunda cosa es que puede ser que una herramienta muy básica como Excel me sirva para ganar sensibilidad de los datos. Entonces, Excel tiene un paquete de estadística, puede extrapolar ahí. Entonces yo digo, bueno, me parece que estos puntos están alineados, entonces yo creo que una recta puede ir bien, ¿no? Entonces, ¡pum!, tiro una recta. Y esa recta viene a ser mi modelo. Es mi forma de entender el mundo. El mundo real, ese que está atrás de la ventana, que no se ve muy bien, que la ventana empañada, son los puntos rojos, ¿sí? Y si yo tengo ojo voy a decir, acá hay un punto rojo que mucho no me gusta, algo me pasó la noche anterior, o ese día estaba cansado, o tomé mal la medición, o algo. Porque, igual que el hombre primitivo con el mamut, yo siento que si yo salgo a correr 12 kilómetros, voy a hacer menos tiempo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas es la que le hace a cualquier persona ganar sensibilidad con los datos. Tal modelo, que es esa línea, que también es un artefacto, que me sirve para cosas, que me sirve para simplificar el universo. No es el universo. No son cada una de las 1000 corridas posibles, pero es una buena aproximación. Entonces yo, una vez que identifiqué el outlier, y el outlier es como el terrorista de los datos, es el tipo jodido, es el terrorista que se mete en el avión, que hay que identificarlo, un pasajero de cada 2000, pero lo tengo que mirar, o es el fraude en la tarjeta de crédito, uno en un millón, pero está todo el tiempo pegándole al banco el intento de fraude y lo tienen que identificar. Bueno, acá el outlier yo lo puedo ver porque es un caso sencillo. Y decía que la recta es un artefacto, es un algoritmo. La gente dice, uy, algoritmo. Bueno, el algoritmo me sirve para tomar una decisión, me sirve para darme una respuesta. Eso es un algoritmo, no es tan complicado. Entonces, si yo le meto un 12 a esta máquina, que es una recta, una ecuación de una recta, entonces inmediatamente me dice, vos vas a correr en 1 hora 10, y no vas a correr en 1 hora 30 y pico como te pasó antes. Y ahí nos vamos acercando más a las cosas que pretende Data Literacy. Miro de reojo el reloj. Y meto una cosita de farma, es decir,
no es nuevo para Pharma porque ya antes, cuando ya se podía medir cosas, hace 120 años, decían, qué raro, la gente que hace ejercicio tendría que bajarle el colesterol, y no le baja. ¿Y qué estaba pasando ahí? Faltaba algo. Faltaba un poco de inteligencia en los datos. Faltaba meterle a ese mismo conjunto de datos algo que había quedado afuera, la edad. Si yo le ponía la edad a esto, surgía lo que hubiéramos esperado, que con el ejercicio físico, para un cierto grupo etario, el colesterol bajara. Entonces ahí es como que se van acomodando las ideas, ¿no? Entonces van los tips, como para dejarle paso al resto de los speakers. Y hay muchos tips que son viejos, que están sacados de un libro muy lindo de estadística, que encima está escrito en una clave cómica y que es de vuelta, estadística es el lenguaje en que nos habla los datos, pero si yo tengo que estimar algo en el aire, me lo pide un jefe, tengo que animarme a dar una respuesta, tengo que estimar. ¿Vieron que a la gente le encantan los valores absolutos? Muchas veces con el valor relativo y estimando un rango de incerteza está mucho mejor la respuesta. O dando un ejemplo. Eso es lo que falta. Entonces, acá es donde estamos. Muchas veces, como dice Dilbert, tenemos un jefe que nos dice, me parece que hay que ir por la segunda opción. Y Dilbert, me identifico con la ironía del personaje, le dice, ¿hacemos siempre lo mismo o tan solo esta vez vamos por la segunda opción? Y el jefe, así con medio sobrando la situación, dice, es intuición. Y Dilbert le aclara que hay poca distancia entre la intuición y la brujería. Y fíjense, no estoy hablando en mi charla de terra plana, antivacuna, etc. Hay un tema muy grande, sobre todo en empresas, de gente que opina de esta forma. Y eso es muy malo, porque genera mucha discusión. Y todos los que hemos sido formados de una forma más o menos científica sabemos que hay que avalar la respuesta con experiencia, con datos, con buenas respuestas, ¿no? Si no, lamentablemente es brujería. Entonces, tips. El promedio no sirve para mucho, sobre todo en muchísimos negocios que las distribuciones son como esas, son heavy tail, de vuelta a Amazon, Netflix, Spotify, Tinder. Hay cosas que le pasa a un cliente o a dos que viajan mucho, y hay cosas que le pasan a muchos clientes que solamente viajan una vez, el caso de esta aerolínea. Entonces, la buena respuesta está acompañada con las distribuciones, por entender qué es lo que le pasa a cada grupo de clientes. Tip 2, muy habitual en la prensa, cherry picking. Elegir de la data aquella que convalida mi teoría, mi hipótesis, mi presunción. Y a veces es un poco inmoral, porque yo tramito en violeta creciente es una parte de toda la data que está a la derecha que abarca 4 años. Entonces eso es torturar la data y acomodarlo a mis fines. Muy parecido a esto, ojo con los ejes. Si el hecho es que una tasa de interés no varió mucho en el tiempo, ¿por qué magnificar el eje Y? Entonces, poner un eje razonable y acompañar el gráfico con un texto que sirva para educar a mis compañeros de trabajo, por ejemplo. Estoy pensando esto mucho en términos de empresa, porque a veces es ese contacto que yo tengo más sobre estas cuestiones. No extrapolar fuera de rango de validez, no extrapolar a lo bestia. Tenemos más de 40 años y no medimos 3 metros, porque no estamos en ese gráfico. Sin embargo, esto también es un error bastante común. Otra muy buena, animarse a responder preguntas que sean un poco locas. La del jugador de fútbol, hay un montón de laburos hechos. Y está muy bueno porque también tiene que ver con el modelo mental de qué cosas hacen que un jugador de fútbol sea realmente valioso. Competencia en finales del mundo, ese tipo de cosas. ¿Cuántos afinadores de piano hay en Bariloche? Eso es una pregunta de examen de ingreso en el Balseiro. Y tiene una respuesta. Y otra, como qué tan grande es Marte, se puede acompañar inclusive con una respuesta visual que me ayude a estimarlo. Es decir,
Bueno, es parecido a la Tierra tiene 6.000 y pico de kilómetros de radio, entonces, como se parece a los planetas anteriores, tiene que estar por acá. Nadie pide precisión absoluta. Y la gente cree que si no dice 6.357,5 está mal. Y esta. Correlación y causalidad ya sería un meetup por sí mismo, pero bueno, créanme que este es un caso lindo. Yo tengo la cantidad de premios Nobel por país y está normalizado. Normalizado quiere decir que está hecho por cada cacho de 10 millones de personas que tenga cada uno de esos países. Hay una cierta correlación, una cierta alineación ahí. Y lo que está tapado a propósito es el eje X. ¿Con qué correlacionará eso? Y bueno, acá no estamos presencial, sería lindo dejar un tiempo para ver qué es lo que piensa cada uno. Yo acá develo la incógnita, chocolate. Y podría ser cerveza también. ¿Y dónde está el efecto que les quiero dar? Que sea chocolate, no quiere decir que yo vaya a atiborrar a mis hijos de chocolate para que se ganen un premio Nobel. ¿Se entiende? No hay causalidad de esa forma. Bueno, esa es la idea de identificar la correlación muy atada al tercer peldaño de Judea Pearl. Y este también es parecido, me estoy quedando sin tiempo, pero este es un gráfico que está en un libro famoso que es de Albert Cairo y que muestra las visitas al servidor de Pornhub en Estados Unidos, graficado en función de la preferencia política. Entonces uno puede mirar eso y decir, ¿qué hay? ¿Correlación entre los votantes de Obama y las visitas a Pornhub? Y en realidad uno mira un poco más, y de vuelta me gustaría hacer un aula presencial para que alguno levantara la mano, y, y aparece, hay algo raro en Kansas. Entonces, de vuelta, data literacy, tener ojo para mirar un dato que no tiene nada que ver. ¿Y qué es lo que pasaba acá? En realidad Kansas está en la mitad justa geográfica de Estados Unidos, entonces el servidor de Pornhub, todos los requests, los pedidos que le venían de lugares que no podía identificar, los mandaba a Kansas. Entonces estaba totalmente alterada esta visualización por un error de seteo en el servidor. ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, la visualización tiene que tener un sentido. Hay que pensar muy bien antes de apostar a una visualización que va a hacer ganar hits a una página web o a tener relevancia, digamos, en los medios. Entonces, final es con el mejor físico del siglo XX para mí, Ricardito Feynman, que el tipo era también fanático de la experimentación, de los datos. Aconsejo muchísimo que lean. Hay videos de él, todo el tipo, capo. Entonces, el tipo decía, no me importa tu teoría, decía así, si no ajusta con la data está mal. Y una segunda cosa que decía muy interesante es que uno es el tipo más fácil del mundo de ser engañado. Uno quiere creer en sus propias teorías, ¿no? El tipo decía, la persona más fácil de engañar es uno mismo. Entonces, con esa idea, y siempre hilo conductor, hagamos preguntas, cuestionémonos a nosotros mismos todo. Simplemente dejo estos mensajes rápidos. Bajar la barrera entre los que supuestamente entienden data y los que no entienden, y eso es data literacy. Y para eso hay que ser curioso. Hay que ser creativo con el pensamiento y esgrimir siempre armas de pensamiento crítico. Lo lamento, hay que amigarse con la estadística, no es tan terrible, hay que usarlo. Hay otra frase linda por ahí que es: escuchemos a la gente, hablemos, pero creámosle a la data una vez que identificamos que la data está bien. Este meetup es amigo de los hechos y no de las interpretaciones. Cuando les dicen, me parece que, saquen el crucifijo, digan, va de retro y pregunten, digamos. Ese es el mejor consejo. ¿Sí? Y que eso vaya decantando en las empresas. Que haya gente que se pregunte cosas y que se conteste con fundamento, y que todo eso ayude a buenas decisiones. Así que, meta mensaje explícito, háganse preguntas.
Y bueno, de esto hay un montón de bibliografía. Yo todo esto no lo voy a contar, pero va a quedar todo esto se está grabando y me imagino que va a haber un resumen de cada charla subido al mismo sitio de Hit Cowork. Así que bueno, gracias por el tiempo y yo rápidamente le pasaría la pelota a, a ver, a Sergio. Y voy a estar atento a si hubo preguntas y demás vía Vicky. Aquí ya estoy estopeando lo mío. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y gracias al equipo de Alfaceta por la invitación. Es muy curioso porque cuando hablamos de datos tendemos a hablar de cosas técnicas, y a mí me gustaría hoy hablar de un poco de otra cosa para formar una especie de puente entre las ideas de data literacy que comentó Daniel y lo que va a contar Eduardo sobre epidemiología. Y es, ¿qué cosas tenemos que hacer los que venimos de tecnología y cómo podemos ayudar a entender el mundo en estos tiempos pandémicos? Y para hablar de eso, vamos a empezar a hablar de Goethe, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar de la creación más famosa de Goethe, de su Fausto, ¿sí? Fausto es un señor que hace un pacto con el diablo para que le dé básicamente las cosas obvias que uno esperaría que el diablo le dé, que lo da más bello y más rico y más importante, y etcétera, etcétera. Pero el Fausto de Goethe tiene una cosa adicional, que es que es un Fausto que es un científico más que un mago y es un tecnólogo. Y decide que quiere usar ese poder que le da Mefistófeles para cambiar el mundo. Y en la segunda parte emprende varias obras para el bien de la humanidad. Por ejemplo, decide secar unos pantanos y crear ahí tierras cultivables, y para hacerlo necesita comprar un montón de tierras, todo el mundo se las vende, salvo una pareja de ancianos que no se las quiere vender, y ahí Fausto intenta convencerlos, no lo logra, y llama a su ayudante, ahí lo vemos a Mefistófeles en el dibujo de Oski, en la versión del Fausto criollo, y le pide que se encargue del tema, y Mefistófeles se encarga como Mefistófeles se encarga, termina matándolos, y cuando se entera, Fausto se indigna y dice que jamás pidió eso y que nunca hizo el requerimiento de que los mataran y que no es su culpa. Pero la pregunta es, si uno le pide al diablo que haga un trabajo, no debería sorprenderse de cuáles son los resultados. Y los que somos tecnólogos, los que hacemos tecnología en este mundo, no en un mundo de fantasía, tenemos que preguntarnos qué quiere decir, cuáles son las implicaciones de lo que hacemos. Y un poco la charla va a ir sobre esos puntos. El desarrollo tecnológico tiene un montón de impactos en la pandemia. Primero, en el origen de la pandemia y en cómo la combatimos. Segundo, en cómo manejamos la información y la comunicación, que están cruzadas por las tecnologías que tenemos disponibles. Y tercero, en qué responsabilidades tenemos los que hacemos tecnología. Y acá voy a hablar más específicamente de IT. Hay un montón de otras tecnologías mezcladas que se escapan un poco a mi área de expertise. Y la idea no es ser exhaustivo, sino contar algunos ejemplos. Por ejemplo, una primera obviedad es que las pandemias no son algo nuevo, ¿sí? Pero esta en particular tiene una dimensión tecnológica particular. Y esa dimensión está dada, se entiende mejor si uno mira, por ejemplo, la peste negra del siglo XIV, ¿no? Que empieza en un rincón entre el Caspio y el Negro, lo que vemos en verde en el mapa, y en 7 años pega toda la vuelta por el Mediterráneo, el Atlántico y el Báltico, hasta llegar de nuevo al norte de Rusia, donde había empezado. 7 años para pegar la vuelta siguiendo las rutas del comercio y de la comunicación. Ahora, 1 millón de muertos, perdón, 1 muerto por millón en el desarrollo del COVID-19. En febrero eran 0, en abril el 50% de los países del mundo, ¿sí? Y para noviembre es el 100% de los países. Y de nuevo, esta distribución de la pandemia está ligada a un hecho tecnológico, que son las rutas comerciales y de transporte, ¿sí? Lo que hace 700 años tomaba 3 o 4 o 5 o 10 años, ahora toma unos meses. Pero por otro lado,
también pasa eso cuando vemos cómo atacamos la pandemia. En la parte de arriba de la figura van a ver, esto está tomado del Congreso de los Estados Unidos, que para desarrollar una vacuna, tradicionalmente, el periodo son 10 a 15 años del comienzo exploratorio hasta la aprobación por la FDA, y que para la vacuna de COVID estamos planeando, ¿sí?, un tiempo que empezó a principios del 2020 y que está terminando, digamos, a fin del mismo año. De hecho, hoy tenemos dos buenas noticias, que es que Pfizer aplicó para un permiso de emergencia en el Reino Unido y hoy también en la Argentina. Y si lo miramos, digamos, el 1 de diciembre de 2019 tenemos localizado el paciente cero de la pandemia. El 9 de enero se confirmó que el virus estaba aislado. El 10 de enero se publicó la primera secuencia del virus. En marzo ya había una vacuna en desarrollo. En julio había 23 vacunas en desarrollo. Y en noviembre, y hoy ya el chart es un poco viejo, aunque lo hice anteayer, hay 9 vacunas que están en fase 3. De nuevo, muchas de las mismas cosas que permitieron la explosión en el contagio y la globalización de la pandemia, las mismas cosas tecnológicas, son también las que están del otro lado ayudando a construir, por ejemplo, una vacuna, que es una manera de salir de la situación de la pandemia. Y entre las dimensiones tecnológicas más ligadas a la tecnología de la información, podemos ver 3 grandes tendencias. Una es la de los datos abiertos, la disponibilidad de información de carácter público sobre la evolución de la pandemia. El segundo está ligado a los dispositivos móviles, que vamos a ver en un rato por qué tienen que ver con esto. Y el tercero está ligado al fenómeno de las redes sociales, que permiten un canal donde la información y a veces la desinformación circula por el mundo a una velocidad bastante particular. En esas intersecciones pasan muchas cosas, ¿sí? Los datos abiertos nos permiten, fuera de los ambientes puramente gubernamentales y a veces puramente académicos, construir análisis y construir modelos sobre lo que está pasando. De algún modo democratizan, con los peligros que eso tiene, el análisis de los datos. Y eso, a su vez, genera, por ejemplo, una cosa que he sido estudiada en otro lado, de la cual no vamos a hablar hoy porque no es un tema que yo domine, que es la infodemia, ¿no? La epidemia de desinformación, de gente escribiendo que se cura tomando hidroxicloroquina, o que las vacunas tienen chips construidos por Gates para vernos en la noche a partir de proteínas hechas de amebas, o cualquiera de las falsas informaciones que circulan en el mundo, que están basadas fundamentalmente en esa difusión masiva de la comunicación horizontal. Pero también hay cosas ligadas a los dispositivos móviles, las redes y los datos abiertos, que están ligados al control de lo que los gobiernos hacen. ¿Sí? De nuevo vamos a verlo en un minuto. Y los dispositivos móviles, por un lado, generan una nueva estrategia de tracking para seguir la epidemia, pero también generan una estrategia de tracking que tiene usos políticos muy distintos de seguir la epidemia. Hablemos primero de cómo le contamos las costillas a los datos, o tal vez a los gobiernos que muestran los datos, o que los coleccionan. Este es un ejemplo tomado de The Economist, ¿sí? The Economist coleccionó datos que son públicos acerca de cuánta gente dice cada país que murió por COVID en su país, que es la curva llena, naranja clara que está abajo, y cuántas muertes adicionales con respecto a las que se esperaban con la estadística del año pasado tenemos. Si uno mira a la derecha del gráfico, si uno mira Chile o Brasil, va a ver, si bien las curvas tienen un ligero desplazamiento, que son básicamente iguales. Hay un exceso de muertes, hay más muertes que el año pasado, ¿sí? Pero sin embargo, esas muertes se corresponden con las muertes por COVID, lo cual nos está diciendo, básicamente, que no hay muertes adicionales por otras causas, causadas por la respuesta al COVID, y nos está diciendo también que los gobiernos están contando bien los muertos. Ahora, si uno mira a la izquierda, si uno mira Ecuador, Perú o México, uno va a ver que en Perú las muertes por exceso no atribuibles a COVID son tantas como las muertes atribuibles a COVID. Y eso quiere decir que o el gobierno está subcontando el 50% de los muertos, o bien que el colapso del sistema de salud es tan importante que los muertos por no COVID son tantos como los muertos por COVID. Y uno debería evaluar la política que tomó mirando esta información. Por supuesto, esto es difícil en un mundo donde el data literacy es tan bajo como mencionó
Daniel antes. Pero es la típica cosa que nosotros, como tecnólogos y como expertos, deberíamos insistir en que suceda todo el tiempo. En la Argentina tenemos otro ejemplo, digamos, Mauro Infantino es un ingeniero argentino que desarrolló COVIDstats, un sitio donde se coleccionan y se disponibilizan las estadísticas creadas por el Ministerio de Salud de Argentina para permitir que otra gente los acceda, ¿sí? Ahora, lo que hizo Mauro es hacer el trabajo que nadie tiene ganas de hacer, que es agarrar la pala y meterse en el diseño intrincado de datos que proveen los ministerios, ¿sí? Que no es lo más simple del mundo, aunque en este caso hay que decir la Argentina sí disponibilizó estos datos. E investigando los datos, él y un economista llamado Federico Tiberti empezaron a hacer un análisis de la demora en el reporte de muertos y encontraron que estaban faltando muertos no reportados, y fue una de las cosas que llevó a la provincia de Buenos Aires a revisar sus bases de datos y encontrar que había 3.000 casos, o sea, en ese momento era el 30% de los muertos, que si bien estaban registrados como muertos de COVID, estaban registrados en una base de datos que no se subía al Ministerio de Salud y por lo tanto no estaba en la estadística oficial, ¿sí? La manera de generar confianza pública en los datos es justamente ser enormemente desconfiado, ¿sí? Y revisar los datos hasta que nos convenzan. Ahora, por supuesto, la tentación de todos los que somos data scientists es agarrar los datos, agradecerle a la gente como Mauro que hizo el trabajo y ponernos a hacer modelos predictivos. Y ya que estamos acá, si alguien reconoce el subtítulo o la ilustración de este chart, está en el grupo de riesgo. Mis 4 consejos, que vienen de mi experiencia como data scientist, si quieres modelar la pandemia, son estos. El primero es, no lo hagas. No lo hagas. No hay que hacer modelo de la pandemia a menos que uno sea un experto. El segundo es, de nuevo, no lo hagas, ¿sí? El tercero es, si tenés muchas ganas de trabajar en esto, si tenés muchas ganas de usar tus conocimientos tecnológicos, es empezar por los problemas que son menos vistosos. Los problemas que tienen que ver con la captura de datos, con el análisis de calidad de datos y de información, con volver los datos accesibles, con los temas de data literacy, de ayudar a educar al público general, y acá estoy menos centrado en lo que pensaba Daniel sobre los temas de compañía, sino sobre el público en general, acerca de qué quieren decir los datos, ¿sí? En la Argentina tenemos famosos científicos, no expertos en pandemia, afirmando que las pandemias son exponenciales y que en enero vamos a tener 3 millones de muertos, lo cual es bastante improbable porque eso quiere decir que en junio vamos a estar todos muertos, ¿no? O tenemos diarios que agarran tendencias lineales y las extrapolan, o que agarran 3 datos y creen que son los datos de todo el universo, y un público que, como no ha sido educado en esto, no puede distinguir qué es cierto y qué es falso. Parte de nuestro trabajo es ayudar, como podamos, a educar al público, poner los datos disponibles y construir una comunidad de práctica, ¿sí? De data scientists, estadísticos, gente que hace ciencias políticas, comunicadores, para hablar realmente de lo que está pasando y no permitir que los datos sean torturados, en el sentido que Daniel lo mencionaba antes, para contar la historia que alguien tiene ganas de contar. Ahora, si querés construir modelos, hacelo como parte de un equipo de expertos en el problema, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Hay montones de una enorme tradición, digamos, en la construcción de modelos de pandemias, que empezó en los años 20 con la construcción que llamamos los modelos compartimentales, ¿sí? Se llaman compartimentales porque cada grupo de la población está en un cuadradito, un compartimento. Y el modelo por el cual no hay que hacer modelos de Machine Learning sobre esto en lo posible es porque Machine Learning es lo que hacemos cuando no sabemos qué estructura tienen los datos. Nadie calcula la trayectoria de un cohete a la Luna usando Machine Learning, porque conocemos suficiente de física newtoniana, conocemos las ecuaciones, sabemos cómo andan, no necesitamos hacer inferencias sobre trayectorias de cohetes pasados. Empezar a tirar cohetes, ver cuáles llegan y cuáles no, y usar eso para aprender las reglas. Conocemos las reglas. Y afortunadamente, gracias al gran trabajo de los epidemiólogos durante los últimos 100 años, conocemos bastante bien las reglas, en particular de las enfermedades infecciosas, es decir, infectocontagiosas, que pasan de una persona a otra persona. El modelo más simple del mundo es el modelo que se llama SI. Se llama SI porque van a ver cuán imaginativo es el nombre. Tiene susceptibles y tiene infectados. ¿Sí? Hay gente que, en este modelo, la gente se enferma, nadie se cura, nadie se muere, nadie nace. Es un modelo muy pequeño, pero vamos a ver para qué nos sirve. Ahora, si uno lo quiere extender, agrega recuperados, y ahora el modelo se llama SIR, y si ahora la recuperación se termina porque uno pierde la inmunidad en un ataque de imaginación, se llama SIRS.
¿sí? Y uno puede seguir extendiéndolo y hacer desafío a las suposiciones del modelo, por ejemplo, que todos los susceptibles son igualmente susceptibles, etcétera, etcétera. Más allá de eso, si uno mira este modelo, el más sencillo, este modelo está gobernado por una ecuación que les doy acá al lado. No importa, no hace falta que la entiendan. Hay dos versiones. La primera es una ecuación diferencial continua, la segunda es una ecuación de diferencia discreta. Pero básicamente lo importante que nos dice es que el número de nuevos infectados cada día depende de 4 números. Primero, cuánta gente susceptible hay. Segundo, cuán contagiosa es la enfermedad. Tercero, con cuánta gente se encuentra la gente cada día. Y cuarto, qué proporción de la gente con la que se encuentra está infectada. Parece una tontería, pero es un modelo así de simple como es, nos permite entender muchas cosas de cuáles son las estrategias para contener la pandemia. Y sería extraordinario que la discusión pública sobre la pandemia partiera de algunas ideas de cómo se difunden las enfermedades en la población. Entonces, si nos enfocamos en achicar el número de susceptibles, vamos al modelo a lo bestia de inmunidad de rebaño, que es lo que el Reino Unido intentó y luego abandonó, un poco lo que hizo Suecia, dejar que la gente se infecte hasta que la cantidad de susceptibles baje y bajen los contagios. Si queremos bajar el número del número de contactos con gente infectada, aislamos a los contagiados. Si queremos bajar no es la manera de modelarlo, pero lo vamos a mirar hacia acá. Si queremos bajar cuán contagiosa es la enfermedad, pensamos en vacunas. Y si queremos pensar en achicar el número de contactos con otras personas, pensamos en un esquema donde haya aislamiento ya no de infectados, sino de la población en general. ¿Sí? Y eso nos da como 3 escenarios. El primero es, dejamos que la curva crezca hasta que no crezca más, inmunidad de rebaño. Jugamos a aplanar la curva, es decir, a que suba lo más lentamente posible, o jugamos a aplastar la curva, a achatar el número de infectados hasta que terminemos con la enfermedad. ¿Sí? Y entender estos modelos nos ayuda a entender esta estrategia. Por ejemplo, esto que tienen acá, este gráfico, de nuevo, no son datos reales, es una simulación muy simple de un modelo SI. Olvídense de los números, lo único importante es la forma de las curvas. La curva azul es el modelo sencillo que les mostré, ¿sí? La gente se infecta y pasa de susceptible a infectada a un rate hasta que toda la población se infectó. La línea roja, el modelo FEAR, el modelo miedo, es un modelo donde si hay muchos infectados la gente tiene miedo y cuando tiene miedo visita menos a otra gente. ¿Sí? De nuevo, no importa cómo está hecho, lo único importante es la forma de la curva. Y lo que ven acá es una curva que se aplasta. La curva roja crece al principio más lentamente que el azul, pero a la larga, al final, la termina alcanzando. En ambos modelos, todo el mundo se infecta. Y uno se preguntará, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué me estás hablando de este tema? Y estoy hablando de este tema porque si uno mira ahora datos reales, y los datos reales que vamos a ver ahora son muertos y no casos, porque no confío en el número de casos en América Latina por varias cuestiones, perdón. Uno lo que termina viendo es que efectivamente digamos, lo que terminó pasando con las curvas es exactamente esto. La curva roja, a la derecha, es la curva de Argentina. ¿Sí? La curva rosada más clara que está abajo es Uruguay, que es el país que tuvo la mejor respuesta del continente americano, diríamos, a la pandemia. Las otras curvas son las curvas de Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y México. Como vemos, son curvas ligeramente aplastadas, no suben directamente, sino se van aplastando, pero menos aplastadas que Argentina. Eso quiere decir, Argentina aplicó una política de aislamiento más general, pero no tuvo menos muertos que los demás. ¿Sí? Tuvo básicamente lo mismo que hubiera pasado en más tiempo. Y eso lo podemos ver porque la política que aplicó Argentina fue la política de aplanar la curva, achicar el número de contactos, no tanto como para aplastar la curva, que es más parecido a lo que hizo Uruguay, ni tampoco para hacer 100% de contagios. En un mundo que es más complicado que este modelo, pero aún un modelo sencillito, que se puede hacer en 15 minutos, nos da una buena idea de cuál es el impacto de las políticas. ¿Sí? Ahora, uno puede agarrar el modelo SI, el modelo de susceptibles infectados, y empezar a pensar, ¿qué pasa si yo aíslo a la población? ¿Sí? Divido, por ejemplo, cada vez que diagnostico a alguien está diagnosticado por la enfermedad, aíslo todos sus contactos. Y entonces ahora el mundo se me divide en 5 grupos. Los susceptibles que han sido aislados y no aislados, los infectados que han sido aislados y no aislados, y los diagnosticados que son la gente que sé que está enferma. Si uno hace eso, y no lo voy a pasar por las ecuaciones, uno termina con algo que es exactamente lo mismo que la ecuación anterior de infectados, pero
que está multiplicado por un número que cuanto más alto es el aislamiento, la proporción de gente que logra aislar, más chico es. Uno puede bajar el número de contagios aislando solamente a los contactos de los diagnosticados, ¿sí? Y eso es lo que algunos países han intentado hacer. Por ejemplo, es lo que hizo Corea. Corea usó un sistema de tracing usando tu GPS, y es muy fácil de ver lo que hace. Tengo 3 personas, cada cual está en un lugar, ¿sí? Y esas personas informan a intervalos regulares, por ejemplo, cada 5 minutos, su posición a una base de datos centralizada, que guarda la identidad de la persona, la hora en la que se tomó el registro y la posición. Cuando una persona, por ejemplo en este caso la señora Roja, tiene un diagnóstico positivo, se busca en la base de datos quienes estuvieron en un radio menor a X metros durante el periodo de contagio. Corea lo que hace es hacer una traza de toda la trayectoria de las personas durante el día y ver cuándo se intersectaron, ¿sí? Cuando eso pasa, detecto que la persona que estuvo en ese lugar cercano es la persona amarilla, por ejemplo, y puedo a partir de ahí tomar una serie de acciones, decirle que se aísle, irlo a buscar a la casa, en fin, lo que sea la política sobre esto. Esto es simplemente la detección. Ahora, por supuesto, hay algunos problemas con esto. El primero es que renuncias completamente a tu privacidad, lo cual puede no ser muy importante para alguna gente, pero muchos entendemos que la privacidad es un derecho básico de las personas. La segunda es que, dado que los datos están guardados en un servidor, alguien se los va a robar. Y es hora de dejar el optimismo tecnológico. Digo, a Target le robaron 40 millones de tarjetas de crédito en un sistema seguro, ¿sí? En la Argentina, si ustedes recuerdan, para pedir la tarjeta SUBE, tenías que dar tu número de documento, que se asociaba al número de tarjeta, hace 7, 8 años, y esos datos fueron robados. Todos los datos de los viajes de los pasajeros desde casi el primer año de la SUBE, más los DNI de los pasajeros, fue robado. Cada uno de ustedes que tomó un colectivo en ese momento puede ser claramente identificado en el mapa. Con lo cual, cualquier sistema que incluya bases de datos centralizadas es un target para ser robado, porque es un target muy rico, y donde hay dinero es donde van los hackers. Pero además, más allá de nuestros derechos personales, el hecho de que los problemas de privacidad existan implica menor adopción. Por ejemplo, Singapur, si alguno conoce el país, es un país súper la ley del orden, con un estilo bastante parecido a Corea. Sin embargo, la aplicación, que era obligatoria para los trabajadores esenciales, para poder circular, fue adoptada solamente por el 36% de quienes tenían el deber de usarla. Y es parte, el análisis post-mortem es que básicamente el tema de privacidad es un tema muy fuerte para las personas. Pero además, una vez que el gobierno tiene tus datos, ¿qué garantía tenés de cómo los va a usar y para qué los va a usar? Si el Estado tiene tus datos, por ejemplo, ¿no? Hay una base de datos del gobierno con tus datos, ¿los puede pedir un abogado como evidencia en tu divorcio? ¿O los puede usar la policía para investigar un crimen? Dame los datos de todas las personas que circularon en la cuadra de este homicidio y me los llevo presos a todos a ver quién es. Esos datos son problemáticos, y llevó, digamos, a una lista que Amnesty y otras organizaciones de derechos humanos hicieron sobre el tema, donde tienen una lista. Lo que dicen es básicamente, ok, es cierto que hay una necesidad de hacer tracing para contener la pandemia, es cierto que hay una necesidad social y que por lo tanto es admisible, pero para eso necesitamos ciertas características. Por ejemplo, la vigilancia tiene que ser lícita, tiene que ser necesaria y tiene que ser proporcionada. El seguimiento de la vigilancia tiene que tener una cláusula de expiración, tiene que terminar en algún momento, ¿sí? Lo que implica que en algún momento los datos se destruyan. O sea, si yo necesito saber dónde estabas hace 14 días para testear tus datos si contagiaste a alguien por COVID, no necesito saber dónde estabas hace 15 días. Los datos deben limitarse, el uso de los datos, a seguir la pandemia. Debe protegerse la seguridad y el anonimato, y la carga de la prueba, de probar, demostrar que los datos son seguros y son anónimos, tiene que ser mostrada por los gobiernos, no por los hackers, ¿sí? En particular teniendo en cuenta que cuando los hackers tratan de entrar los datos de gobiernos terminan presos. La vigilancia digital tiene que reducir el riesgo de empeorar la discriminación y la marginación. Por ejemplo, si tengo una solución que solo anda en un iPhone 10, toda la población que no tiene ese teléfono no puede circular porque no tiene la aplicación y tampoco está cubierta, protegida por la protección que da el tracing.
Tenemos que evitar que eso pase. La definición de intercambio de datos entre este sistema y terceros tiene que estar definido por ley. No puede estar dejado a la voluntad o a la arbitrariedad de un burócrata de tercera línea, ¿sí? El administrador de datos del sistema no puede decir, bueno, voy a compartir estos datos con X. Tiene que haber una ley muy clara, pública, consensuada con la comunidad, que diga cómo se comparten los datos. Los ciudadanos tienen que ser capaces de responder, civil o penalmente, o administrativamente, contra los abusos. Y todos los interesados pertinentes, los expertos en salud, los grupos marginados, toda la comunidad, tienen que poder participar en el diseño. Y curiosamente, los tecnólogos hicieron lo que tenían que hacer, que es tomar esta responsabilidad y dar una solución que preserva la privacidad y permite hacer tracing, ¿sí? Que se llama, lo que se llama Privacy Preserving Proximity Tracing. Hay una larga cantidad de protocolos y variables. El más importante es D3PT, pero también hay uno del MIT que luego fue adoptado por Google y Apple y por otros consorcios de universidades y empresas, y básicamente asegura que se minimizan los datos transmitidos, previenen el abuso de datos y previenen el seguimiento de los usuarios, al menos hasta el diagnóstico, ¿sí? Estas cosas que vamos a ver están basadas en cosas criptográficas, lo cual vuelve a demostrar por qué la criptografía, el análisis numérico, montones de cosas que hace 50 años parecían completamente inútiles, son de lo más relevante, y que dejemos de preguntarle a la gente que hace research para qué sirve lo que hace, porque lo más relevante es que no sabemos aún para qué sirve. ¿Cómo funciona esto? Lo voy a contar de un modo muy simple, los detalles son más complicados, sobre todo la parte criptográfica, pero para eso están los papers si les interesa, pero esta es la idea. Yo tengo 3 personas que están en un lugar, cada persona genera cada intervalo de tiempo un número random tan largo que es muy improbable que alguien más lo genere, y alrededor de donde están, usando Bluetooth, en este caso particular BLE, Bluetooth Low Energy, transmiten a todas las personas transmiten a todos los que están alrededor cuál es el número que generaron. Y cada persona guarda en su dispositivo móvil los números que recibió. No hay ninguna base de datos. Cada uno tiene sus propios, los datos de la gente que estuvo cerca suyo, ¿sí? Cada persona sigue su camino con los tags que recibió. Ahora, cuando la señora Roja es diagnosticada positivo, entonces se seleccionan de su teléfono, el diagnóstico es verificado por un medio que entra un código para evitar gente haciendo chistes, se seleccionan todos los tags cuyo timestamp esté dentro del periodo de contagio. Por ejemplo, 3 días o 14 o algo por el estilo. Y eso se sube a un servidor, y ese servidor, fíjense que el servidor no sabe ni quién es la persona, ni dónde estuvo, lo único que sabe es el número de tag, y ese servidor disponibiliza para todos los demás usuarios cuál es el tag que esta persona emitió en esos horarios, ¿sí? Cada uno de los participantes del sistema, una vez por día, se conecta al servidor, se baja la lista de positivos del día y chequea si tiene el tag. Y si lo tiene, le dice, ok, yo soy una persona que debe ser traceada. A partir de ahí, se dispara un sistema, pueden ser pasaportes digitales, pueden ser aplicaciones para circular, puede ser la idea de voluntariamente meterte en tu casa o andar al hospital. Eso ya es un tema de política sanitaria y política pública, que también tiene que ser discutido, pero está por afuera de la tecnología. Pero hemos visto cómo la gente de tecnología, en vez de conformarse con la primera solución, atacó el problema y encontró una manera de cumplir con su responsabilidad y encontrar un modo de preservar la privacidad y al mismo tiempo preservar la capacidad social de hacer tracing en los casos en los que es relevante. Así que bueno, nada, para cerrar, ¿cómo llegamos hasta acá? Los puntos principales, digamos, en la pandemia hay aspectos tecnológicos nuevos que tienen gran influencia, en particular el transporte y la globalización en general del comercio y de los viajes. Algunos de estos aspectos están, digamos, directamente relacionados con IT. Los dispositivos móviles, los datos abiertos y las redes sociales son para mí los más relevantes. Algunos de estos aspectos pueden usarse para mejorar el manejo de la pandemia, pero también para privar a la gente de ciertos derechos. Y nuestra responsabilidad como tecnólogos es, digamos, tomar el toro por las astas y decir las cosas como son, contarle las costillas a los datos cuando los gobiernos publican, demandar
datos abiertos, públicos y accesibles, y analizar en general estas tecnologías y cuáles son sus impactos. Y la otra cosa que nosotros tenemos que hacer es, esta disponibilización de datos requiere que ayudemos a crear una ciudadanía que sea literata en datos, que pueda entender lo que quieren decir, que pueda entender qué implicaciones tienen las políticas que se toman. Y mi impresión es que nosotros como tecnólogos tenemos, si quieren llamarlo así, el deber de insistir en estos puntos como parte de la comunidad. Eso es todo, gracias. No sé si las preguntas las dejamos para después. Gracias, Sergio. Si querés, Eduardo, te hago el puente. Supongo que ahora están viendo... A ver, corre un poquito esto y creo que ahí se estaría viendo bien. ¿Estamos todos ahí? Te faltaría el micrófono, Eduardo. No, ya está puesto. Entonces, les quería mencionar que, bueno, en realidad los he escuchado a todos y yo voy a dar un poco mi visión como infectólogo clínico en esta era del SARS coronavirus 2, donde uno ha mirado mucho lo que pasa día a día con nuestros pacientes, pero no dejamos de ver también el impacto que la sola información tiene en las personas. Entonces, siguiente. Lo que estamos viendo es lo siguiente, que existe mucha información sobre la COVID-19 diaria, dura durante 11 meses consecutivos, a los cuales todos están poniendo atención por distintas causas. Pero ¿qué es lo que pasa? Los datos comunicados son en general procedentes de medios con un alto impacto en la opinión pública, como es The New York Times, The Washington Post, The Economist, El País de Madrid, Time, BBC o lo que ustedes quieran. Y esas opiniones tomadas desde núcleos muy relevantes son después replicados por medios locales en cada país y se va perdiendo un poco la trazabilidad de la fuente de dónde sale esa información que estamos viendo. Paralelamente, tenemos una opinión pública que increíblemente está manejando e interpretando datos sobre aspectos que son realmente desconocidos, tanto en lo epidemiológico, como las tasas de letalidad, la incidencia acumulada de casos, el número reproductivo básico. O sea, es demasiada información que no todo el mundo puede procesar, interpretar, pero que le llega día a día. Por ejemplo, acá decimos, bueno, la tasa de letalidad en realidad no es tan alta porque estamos en una cosa como 1,32 por cada 100.000. Bueno, pero en este momento estamos con 2 muertos por día, cosa que no pasaba. El RT, que es el número reproductivo básico, esto nos indica por cada infectado de COVID por SARS, coronavirus 2, cuántos contactos pueden enfermar. Al inicio de la pandemia aquí en Uruguay, la primera semana que fue la peor, ese RT era muy alto, 3,8, luego fue bajando, ahora que estamos reemergiendo, estamos nuevamente incómodos con más de 1,6. Y también aspectos moleculares, donde cada uno recibe información sobre, básicamente, sobre presuntas mutaciones, el efecto impactante que eso puede tener en el futuro de la pandemia y la población general. Y por último, aquí y no es menos relevante, son que las publicaciones científicas que estamos generando todos, lo que nunca hicimos, son básicamente de urgencia y siempre sujetas a una revisión de futuro a medida que se obtenga mayor evidencia. Esto es, estamos en la era de la absoluta inmediatez. Sigamos. Vamos a ver el siguiente slide. Entonces, también desde diciembre del año pasado, ya va a ser casi un año, ¿no? Tenemos básicamente mensajes e imágenes que vienen desde lo negativo. Y entonces uno se pregunta si esto
modifica la actitud de la gente frente a la pandemia en un sentido positivo, negativo o como fuese. Por ejemplo, esta foto es de un diario colombiano, tomada el 23 de este mes, a las 11 de la mañana, donde alertan que las terapias intensivas tienen una ocupación superior al 80%. Entonces, es un mensaje que claramente apela a lo más negativo, apela al miedo que puede engendrar y que en realidad es muy nefasto como todo lo que vimos. En enero mirábamos a China, en marzo mirábamos a Italia, y siempre con mensajes de este tipo, negativos. Y eso también ha impactado mucho en la salud mental de las personas, porque la crisis de salud mental que estamos viviendo a raíz del COVID-19 es muy alta. Y muy especialmente en los adultos mayores, porque esta imagen recurrente de gente vestida como astronauta y terapia intensiva y asociada a alta mortalidad, son tomadas por los mayores como, mirá que te estoy buscando, te voy a encontrar, y entonces ahí viene la depresión, angustia, ansiedad, regresiones, y en ellos impacta. Ahora está cambiando hacia los más jóvenes, que están siendo realmente los más afectados hoy por hoy, por lo menos aquí en Uruguay. Vamos a ver uno más. Entonces, la otra pregunta es, me lo pregunto desde la gente de todos los días que se ve atormentada con gráficos como este, pero que felizmente están disponibles, porque es una información transparente que se emite, por lo menos en este caso mensualmente, desde el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira esta gráfica y ve estos rojos que van subiendo, dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y en realidad, cada una de las barras rojas está indicando, desde que empezó la pandemia, cómo se comportó en nuestro país. Y la primera conclusión que uno debería sacar es que, en realidad, como ven, todos son exactamente brotes identificados, trazados, claramente individualizados. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si hubiera sido un descontrol desde el inicio y hubiera una transmisión sostenida comunitaria muy elevada, no podíamos hacer el objetivo básico, que es identificar el caso, testarlo, diagnosticarlo, rastrear los contactos y aislarlos. Así nos venía yendo bastante bien hasta que llegamos a fines de septiembre, cuando en Uruguay nunca tuvimos cuarentena obligatoria, nunca tuvimos extremadamente restricciones, pero se empezó mucho a abrir la actividad social, deportiva, comunitaria, y vamos subiendo los casos. Y lo otro que no tenemos que hacer es el error de mirar la foto del día a día, porque cada pico nos dice, uy, me asusto más. Hay que mirar la línea negra, que en realidad son el promedio de los 5 días móviles previos, y lo que nos da mucha más información sobre lo que está pasando. Siguiente. Entonces, hay otra cosa importante que yo quería enfatizar, que es los tratamientos desde el inicio a la fecha, que funcionó y que no. Yo recuerdo que allá por enero, la pandemia aquí empezó en marzo, pero ya en mi hospital estábamos armando los planes de contingencia y protocolos, y entonces incluíamos en nuestras directivas lo que veíamos en parte en China, en lo que hace a terapia. Y desde ese enero hasta el día de hoy hemos modificado mensualmente cada uno de nuestros protocolos de manejo y tratamiento, y hemos ido descartando todo. Por ejemplo, la famosa hidroxicloroquina, la citromicina, el lopiridonavir, combinación de cualquiera de las anteriores, el remdesivir, los antiinflamatorios no esteroideos inhalados, en realidad, veamos la próxima, todo esto que tanto se usó, se fueron descartando en forma progresiva, y en verdad no tenemos fármacos con suficiente evidencia en lo que hace a la capacidad potencial de curación. Y de toda esa información abrumadora que médicos, personal en general,
los ciudadanos cotidianos hemos recibido durante meses, nos quedamos con la única cosa consistente que hay realmente, y es la viejísima dexametasona, este corticoide a bajas dosis, que en verdad lo que está haciendo es solamente reducir en 1/3 la mortalidad de pacientes hospitalizados que requieren suplemento de oxígeno por cualquier vía, no más que eso. Y es interesante también el uso de los anticuerpos monoclonales, que el 21 de noviembre, hace muy pocos días, recibió una autorización de emergencia por parte de la FDA en los Estados Unidos para su uso, y cuando uno dice autorización de emergencia, está diciendo que se supone que el daño que puede causar es inferior a lo que no sucedería si uno lo administrara. Y por ejemplo, los anticuerpos monoclonales y todo lo que mostramos antes, todo sin excepción, fue lo que Trump recibió en aquel fin de semana de viernes, sábado y domingo, hospitalizado en Washington, en el Walter Reed, y el lunes dado de alta curado. Entonces, ni siquiera en lo farmacológico tenemos respuestas sólidas. Veamos algo más, que también es importante. En realidad, los principales aportes vienen desde las sociedades científicas o de organismos internacionales de salud independientes. Y acá les pongo un ejemplo de este boletín de la SADI, la Sociedad Argentina de Infectología, que mientras los medios, algunos países de Latinoamérica y muchos grupos de opinión bregaban fuertemente por el uso de ivermectina, tanto para la profilaxis, cosa que no existe, como para el tratamiento del COVID, cosa que se demostró que no. Bueno, de los núcleos de sociedades científicas sólidas es que salen textos como estos, donde se habla de que la ivermectina, obviamente que es un antiparasitario, requiere dosis muy elevadas para tener niveles efectivos, y que los estudios que han hecho en Argentina, que no han sido publicados porque fueron muy pocos y escasos, y los terminaron rápido porque no había evidencia, muestran que en realidad no es sostenible para ella ninguna recomendación, ni en tratamiento ni en profilaxis. Fuera de estos estudios bien diseñados y registrados, éticamente aceptables, pero ninguno de ellos pudo continuar. Y enfatizo esto. Esto pasa con esta comunicación, pero la mitad de Latinoamérica tomó ivermectina en forma, digamos, impune. O porque lo buscaron, o porque algunos colegas así lo aconsejaron. Siguiente. Pero también me interesa mucho ver algo, que es que los medios de comunicación, que están completamente ávidos de información, que continuamente día a día nos piden notas a todos, buscando la inmediata, cuando pasan cosas realmente relevantes, de repente no lo toman y no lo elaboran y no investigan en salud. Entonces, uno de ellos, que fue realmente interesante en estas semanas, fue el impacto de la mutación 614G en el aumento de la capacidad de transmisión viral. Ahora hablamos un poco más de eso. ¿Qué es lo que sucede? Aquí, en esta área, bajo la curva de color gris, vemos digamos, la cepa original de SARS coronavirus 2, que es la que circula por todo el mundo, y en esta área bajo la curva de color naranjo, vemos que hay una mutación que se llama 614G, que es la que empieza a predominar ampliamente en muchos lugares del mundo, y eso, por una parte, puede estar explicando lo siguiente: que haya un mayor número de infecciones, estamos de acuerdo, pero no se sabe si va a haber o no un mayor número de enfermos. Y este concepto, que los medios no tomaron nunca, es muy relevante, se da para la discusión, y de comprobarse, cambiaría mucho las medidas de prevención que todos deberíamos tener. Siguiente, que ahora se los voy a resumir en esto. Entonces, este es el trabajo original publicado en Cell, que lo consultamos hace unos pocos días, y entonces se ha visto que no hay ninguna asociación entre el reemplazo de 61.4G y menor o no severidad de la infección.
Pero lo que sí está demostrado claramente y comunicado por muchos países es que este reemplazo, esta mutación, se asocia a una carga viral más alta, en vía respiratoria alta al inicio de la infección, y a pacientes más jóvenes que están infectando. En otros términos, no se ha puesto mucho énfasis en algo que se está comentando desde muchos lados y con valor. Cada vez hay más gente infectándose, contagiándose, quizás porque obviamente se sociabiliza más, o quizás por el impacto que estas mutaciones pueden estar teniendo y que a la larga o a la corta, cuanto más infectados haya, más enfermos habrá y más sobrecarga del sistema de salud tendremos, como es altamente predecible. Siguiente. Entonces, otra cosa que yo les quería compartir es lo siguiente, el antes y el después del COVID. Nosotros antes del COVID, cuando queríamos hacer una publicación, ¿qué hacíamos? Remitíamos el artículo a una revista científica internacional, habitualmente de alto impacto. Ese artículo era sometido a una revisión por pares. Luego que los pares hacen la revisión, evalúan qué cosas hay que mejorar, sacar, corregir, se envía esto al editor. Luego los autores van a recibir o no las observaciones que incorporarán a su documento. Ese documento vuelve a la revista a la que uno quiere publicar, y finalmente, muchos meses después, se obtiene un documento finalizado y publicado. Ahora no, desde enero del 2020, estamos en la era de la inmediatez y de todo lo que es publicado online y nada más. Entonces ahora el proceso se ha simplificado, para bien o para mal. Los autores remiten el artículo a una revista, el editor evalúa publicarlo, habitualmente sin soporte de pares, para tomar las decisiones y revisiones, sin mucho tiempo para revisar, porque la información tiene que ser ahora, porque el evento es nuevo y grave, y si yo lo publico en este momento, supuestamente tiene impacto, sale una publicación online, y el tiempo total de este proceso es menor de un mes. Entonces, de este proceso desde enero del 2020, y menor a un mes, y con una vida online, surgen justamente datos orientadores, que surgen del conocimiento de un fenómeno nuevo, al que se quiere dar respuesta como sea, pero muchas veces la evidencia que surge 3 semanas después va a contradecir lo que esa publicación en una revista arbitrada internacional fue publicado. Entonces también tenemos que estar atentos a lo que estamos leyendo y saber que nada es definitivo. Siguiente. Entonces justamente estamos reordenando nuestras bibliotecas en la nueva modernidad, como esta figura ilustra, y que me gustó porque es interesante, ¿verdad? Estamos cambiando las cosas, y entonces, por ejemplo, los libros de viajes hoy día ya están en la sección de fantasías, no viajamos tanto. Los libros de política están en la ciencia ficción, porque es tal cual, así ha sido el manejo de la pandemia en casi todo el mundo. Y estrictamente los textos de epidemiología están en las guías de autoayuda, porque se buscan soluciones mágicas más allá de los números, y es como que tratar de zafar a como dé lugar. Entonces, siguiente. Esto es muy interesante, hoy es relevante porque en lo personal yo estoy convencido que un poco el inicio del fin de la pandemia, el inicio del fin, que falta muchísimo, son realmente las vacunas, ¿verdad? Entonces, acá también importa mucho ver qué información se tiene. En general, la información sobre vacunas emerge, lo que nunca sucedió, desde las casas farmacéuticas, en comunicados de prensa, en grandes medios públicos, con de repente una única publicación en una revista arbitrada y nada más, que se la toma como regla básica y de ahí surge todo, y cada vez que alguien anuncia cuán efectiva es y cuánta eficacia tiene, en forma inmediata, la cotización en bolsa de la empresa sube tantos puntos o cae algunos puntos, como pasó con Oxford, por ejemplo. Entonces, vemos que hay distintos tipos de vacunas, por ejemplo, con un vector viral, como la de AstraZeneca, la de Moderna y Pfizer,
con ácido ribonucleico, que son tecnologías extremadamente nuevas que permiten fabricar en gran medida estas vacunas. Y bueno, realmente hoy, por primera vez en Europa por lo menos, el Reino Unido ya autorizó a Pfizer por vía de excepción y sujeta a revisión al empleo en el Reino Unido de la vacuna, su vacuna, junto con BioNTech de Alemania, y empiezan a vacunar el 6. Entonces, fíjense, les pongo un ejemplo nada más que les quiero mostrar. Eficacias de 95%, 95, 92, que son mucho más de lo esperado. Acá cuando uno lee lo de Oxford, dice, bueno, son también 2 dosis, 62%, 90%, ¿por qué es la diferencia? Y fue así. Cuando se administraron de las 2 dosis, primera dosis plena, segunda dosis plena, se obtuvo 62% de efectividad. Y cuando por azar, o por error, como quieran llamarle, la primera dosis era la mitad de la dosis plena y la segunda completa, ahí se alzó a 90% la efectividad. Quiere decir que hasta en el medio de los desaciertos comunicados, las cosas funcionan. Yo creo que como mensaje final les quiero dejar que después de todo este larguísimo año y de lo que hemos transitado, de lo que hemos pasado y cómo nos cambió la vida y la sociedad a todos, en verdad las vacunas son una opción relevante, probablemente sean el inicio del fin, pero falta mucho. ¿Y por qué falta mucho? Veamos el último slide que les quiero mostrar. Acá antes estaba esto también interesante. Vean que hay muchos tipos distintos de tecnología para usar las vacunas y todas son bienvenidas. Entonces, por ejemplo, las vacunas de ácidos nucleicos, como esta que ustedes están viendo, tienen de interesante que se producen a rápida escala, muy rápidamente, y son fáciles de proveer, básicamente, ¿verdad? Y los estudios muy preliminares demuestran el 90% de eficacia o más, por lo cual tienen vía libre como ya pasó hoy. Pero también hay vacunas interesantes, como las vacunas inactivadas, que tienen grandes ventajas, porque en general usan una tecnología que fue probadamente eficaz en polio, en rabia, en influenza, o como sea, pero que también claramente pueden ser usadas con seguridad en los huéspedes inmunodeprimidos. Y hoy el mundo está lleno de inmunodeprimidos, sea por enfermedades de base, por corticoides, por lo que ustedes quieran llamarle. Entonces, el mensaje es que en realidad todas las vacunas son bienvenidas, pero cuanto más tipos diferentes tengamos, también es buena noticia, porque va a ayudar a saber que quizás una sola no es aplicable a todas, y si contamos con más de una, a muchos llegará. El último. Entonces, aquí uno tiene que plantearse un escenario teórico de vacunación anti-SARS-CoV-2. Entonces yo me lo imagino aquí para Uruguay, ¿verdad? Acá se anunció que quizás el año que viene, 2021, entre mayo y julio, podría iniciarse el uso de vacunas en una región, en este caso en Uruguay, seguramente a través del mecanismo COVAX, que nos proveería como a 184 otros países. Si así fuera, uno imagina que en diciembre de 2021 podría haber un objetivo de población vacunada relativamente cumplido. Pero en 2022 recién vendríamos con los ensayos de fase 4, esto es, el impacto de la vacunación en la vida real. No es lo mismo vacunar en el contexto de un ensayo clínico que vacunar en la vida real a los ciudadanos, porque los resultados no siempre son iguales. Y entonces, siguiendo con ese razonamiento, en el 2023 podríamos tener quizás una pandemia parcial y muy precariamente controlada, depende de efectividad de la vacuna, de cuánta gente acceda a vacunarse, porque jamás puede ser obligatorio, obviamente, y empezarán a surgir los primeros datos concluyentes sobre la utilidad de la vacunación. Esto quiere decir que nos falta un larguísimo camino por recorrer, que lo tenemos que admitir claramente, porque si no admitimos que tenemos un problema, no vamos a contribuir a solucionarlo, porque el ser negacionista hoy no ayuda. En consecuencia, y aquí va así, ahora sí el último slide, les quiero agradecer su atención desde aquí, desde Montevideo, con la certeza que seguramente en 2 años estaremos reunidos nuevamente por Zoom, hablando de lecciones aprendidas, si es que todo sale bien,
y nos va muy bien a todos, cosa que no podemos predecir porque la marcha de esto es impredecible. Bueno, nuevamente gracias por su atención. Gracias, Eduardo. Lo mismo, gracias a Sergio por la ponencia anterior. Bueno, momento de las preguntas. No sé, Victoria, si lo querés coordinar por chat o si nos almuteamos todos y el que tenga algo que decir lo dice. ¿Qué te parece? Acá estoy. Bueno, a ver. Agradecen mucho a todos los speakers, ¿no? Por un momento y a ver, dice, perdón, no hemos llegado tarde al cuidado de los datos de la gente. Esta es un poquito vieja, es del speaker anterior. Sí. Acá consulta Adrián Tincho, la publicación sin peer review, ¿es también en revistas importantes? La de Adrián, en realidad te la Adrián. dejo, Eduardo, porque me parece que nos vamos al rubro tuyo con eso. Lo que pasa es que no escuché bien lo que ella estaba comentando, se deformó la voz. Te lo Traducímelo. digo. Sí, La publicación ¿perdón? sin peer review, sin juicio de pares, si eso también ocurre en las revistas importantes. En las revistas importantes siempre hubo revisión de pares, que ahora no lo hay. Cuando no existen pares que estén revisando y arbitrando, se pierde capacidad de ver la fortaleza del artículo y perdemos todos en la información. Todos estamos haciendo fe en algo que es completamente inmediato. Perfecto. Y acá Guillermo nos pregunta, ¿cómo se explica lo que ha pasado en África? ¿Solo por expectativa de vida? Seguramente Guillermo debe estar haciendo referencia a que en África supuestamente hay menos mortalidad, menos impacto. En realidad, si ustedes ponen atención, y yo estoy seguro de lo que decimos, nosotros no sabemos bien qué está pasando en África. África como que no está en la agenda. Lean todo lo que tienen disponible y no se habla demasiado. De África se habló mucho en un modelo icónico de pandemia quizás global que nos sucedió, que fue ébola. En África se trabajó mucho en ébola, pero África, por razones que quizás no venga al caso mencionar, está un poco lejos de nuestras cabezas, y como nunca nos llegó ninguna imagen concreta de África, ni ninguna información, en realidad algo está pasando allí, pero no lo sabemos. Eduardo, alguna vez algunas autoridades sanitarias de países africanos contestaron que básicamente, justamente la preparación que tenían para generar aislamiento a partir de venir de ébola, les permitió generar un aplastamiento de la curva muy veloz de COVID. No tengo ninguna manera de verificar si lo que dicen es cierto, pero en parte lo que dicen es el personal sanitario y la gente tiene ya la experiencia de aislarse adecuadamente, generada a partir de la experiencia en ébola. Y de hecho, hay mucha gente, de nuevo, no mucha evidencia, que dice que es lo mismo que ayudó a el excelente desempeño de Taiwán, Japón, Corea, China, ¿sí? Que es la experiencia del SARS y del MERS. Sí, en eso estamos claramente de acuerdo. Yo me refería a que no tenemos mucha información, porque en realidad no la tenemos, porque no hay publicaciones ni datos muy concretos. Pero es completamente cierto que la experiencia adquirida con ébola lo marcó muy bien para enfrentar nuevos eventos pandémicos. Y no es un hecho menor. Ébola tuvo brotes importantes y luego desaparece, y cuando vuelve a emerger, ya había una vacuna fabricada, claramente guardada, y cada brote de ébola que surgió en África en los últimos pocos años fue completamente contenido con la vacuna que se había hecho y con 60.000 dosis aplicadas en el continente. O sea que eso es bastante relevante. Me quedo esperando alguna pregunta más. Acá dice María Eugenia de la Fuente. Se dice, Daniel, no te enojes por hablar sin el dato concreto, que en África pasó,
que luego de la epidemia de ébola fueron más las muertes por enfermedades prevenibles que por vacunas que las producidas por ébola. ¿Podrá pasar algo similar a nivel mundial? Más muertes por enfermedades crónicas mal controladas o prevenibles por vacunas que por COVID. Y yo agarro y le tiro la pelota a Eduardo nuevamente. Y bueno, todo es compatible. Está muriendo demasiada gente por COVID en todo el mundo y el negarlo es realmente difícil, crítico y no debe asumirse. Obviamente que las enfermedades crónicas no transmisibles se cobran muchas vidas todos los días, la cardiopatía isquémica, la diabetes, el cáncer, pero lo que pasa es que vos no te contagiás de eso. Y del COVID sí que te lo comiste absolutamente en forma ingrata y te estás muriendo de algo que te tocó nada más. Entonces busquemos el punto exacto de equilibrio, respetemos las muertes por COVID, respetemos las muertes por enfermedades crónicas no transmisibles. Son tan importantes una como la otra y ninguna debe ser descuidada. Si me dejas agregar algo del lado de data, y específicamente de Argentina, lamentablemente Argentina publica los datos de mortalidad con 18 meses de atraso. No es algo que pasa por COVID, es regular. Recién ahora tenemos los datos abiertos por grupo etario, causa de muerte y mes y provincia de 2018. ¿Sí? Con lo cual, lamentablemente, si esto que pensamos está pasando, si hay muertes en exceso por falta de atención de enfermedades no transmisibles, o como decía Eduardo, por cuestiones psiquiátricas ligadas al aislamiento en distintos grupos, no vamos a tener los datos que aparecen en ese grafiquito que yo les mostré de Economist para Argentina hasta 2022. Lo cual, además de todas las cuestiones epidemiológicas y el respeto obvio que esta situación sanitaria requiere, es un motivo más para que insistamos en que los gobiernos tienen que empezar a trabajar seriamente en disponibilizar los datos, en cambiar de velocidad. No estamos más en 1890, no tenemos 2 años para las estadísticas, ¿sí? Y si bien uno puede esperar la última versión curada, que tiene hasta el último caso individualizado y perfecto 2 años, digo, no es irracional, deberíamos políticamente empujar para que esos datos estén disponibles antes, para que podamos empezar a ver qué está pasando. Eso es, de nuevo, específico de Argentina, ¿no? No pasa en otros lados. Acá, bueno, y acá tenemos una pregunta, perdón, Daniel. Tenemos una repregunta para Eduardo, de parte de Adrián Tincho de nuevo. Dice, quise repreguntar si revistas como Lancet o Nature están trabajando sin peer review con las publicaciones sobre el COVID, o si son publicaciones de las universidades tipo gacetas de prensa o sitios estilo Arbix. En general son publicaciones en esas revistas importantes que él está mencionando, pero con datos de los ensayos clínicos que emergen directamente de las casas farmacéuticas que están detrás de esto, cada uno con su vacuna, y de las universidades que están trabajando junto con ellos. Y hasta donde sabemos, no parece ser muy importante de momento el rol de las posibles mutaciones del virus, que es algo más que conocido, o de variantes, porque no estarían cambiando sustancialmente la respuesta. Y así lo demuestran los niveles de eficacia obtenidos hasta hoy en los famosos ensayos de fase 3, que son todos provisorios, que aún no terminaron, pero que aún así, digamos, por un interés de salud superior, ya están en estos días consiguiendo autorización para empezar a aplicarse en muchos países. Y acá tenemos una pregunta más para Eduardo también. Dice Jorge, ¿las diferentes tecnologías para producir vacunas tienen distinta cobertura para mutaciones del virus? No, están contempladas y justamente yo creo que en parte lo contesté antes. De momento no existen mutaciones en el virus, hasta donde sabemos, que lo hagan, digamos, que hagan escapar de la acción beneficiosa de las vacunas. Esto no se está comportando, por ejemplo, como influenza pandémica, que cambiaba mucho más rápidamente y nos tenemos que vacunar hasta el día de hoy todos los años, una vez por año, con, digamos, con una composición de 3 cepas cambiantes de la vacuna. Eso con coronavirus aún no sucede, pero no lo sabemos. También la hipótesis es que
luego de la vacunación se atenúen los casos y que la enfermedad por SARS-CoV-2 se volviese endémica con algunos brotes y que hubiera que revacunarse periódicamente, como pasó con influenza pandémica, que es solo un decir, ¿no? Estamos siempre en el margen de un poco de la especulación porque no hay certezas. Perfecto. Y tenemos una pregunta para Daniel, que dice, pregunta para Daniel Cólico, ¿cómo disminuir el error de las tomas de datos? Por otro lado, ya se habla de la sindemia, de todo lo que no registramos de enfermedad y muerte. Hay una cosa que quedó afuera de mi charla, que es, hay un error muy común que es opinar sobre todo. Y vos cuando no sabés tenés que decir, no sé, directamente. Sindemia, no sé lo que es. Si me quedo con la primera parte de la pregunta, que es más general, ¿cómo disminuir el error de las tomas de datos? Depende. Digamos, si es un experimento que depende solamente del instrumento de medición, por hablarlo en términos científicos, vos tenés un error y aumentando el número de mediciones vos bajás el error relativo de eso, y esa es una respuesta muy vaga y muy general y que tal vez sirve. Después, área por área, industria por industria, tenés distintos tipos. Una típica de empresas es primero que opinen los dueños de cada proceso y que ellos digan específicamente qué creen que está pasando y volver a medir sobre eso mismo. Pero de vuelta, es una pregunta muy general, salvo por lo de sindemia que a mí se me escapa. Ok, y bueno, acá tenemos un comentario de Jorge que dice, al comienzo de la pandemia, sin tratamientos definidos, cada país e incluso hospital empezó a probar distintas terapias y drogas. Desde el comienzo intenté sin suerte encontrar algún dashboard con indicaciones de efectividad entre instituciones donde pudiera saltar rápido un outlier que hiciera algo mejor que los demás. Como pasó con el uso de la dexametasona o no, quiero entrar en las polémicas. La hidroxoclorina. A ver, que en Qatar y otros países existe un monitoreo de los centros de salud del mundo con un menor índice de mortalidad. Existen esos indicadores, me parece que hablamos de ciencia de datos y machine learning, pero tenemos fallas para hacer consultas básicas. Bueno. Ahí estamos. No sé si hay alguna... La cadena de valor del dato, de vuelta. Vos podés... De nuevo, sí, pero además hay una mezcla ahí de dos cosas distintas. Los indicadores, digamos, los indicadores en research no son el puro dato que encontrás, ¿sí? Necesitas que ese dato sea repetible de alguna manera y que puedas atribuírselo a alguna hipótesis causal. Y en principio, como decía Eduardo, nadie todavía nunca logró demostrar la efectividad superior la efectividad de alguno de estos tratamientos. Digo, si vos tirás una moneda al aire 10 veces, lo suficiente, alguna vez te va a dar 10 veces cara, pero eso no quiere decir que hayas logrado el control mental sobre la moneda, ¿no? Son efectos de casualidad, y eso básicamente es parte de lo que la estadística hace, lo que la estadística logra medir. ¿Sí? Los datos están disponibles de maneras muy variadas, con formatos muy diversos, y hay un montón de gente estudiando esto y todavía nadie encontró ninguna cosa. Con respecto a Machine Learning, etcétera, justamente parte de lo que yo decía antes es que no es necesariamente la mejor tecnología para atacar este tipo de problemas, donde tenemos epidemiólogos que entienden y que han hecho modelos realmente causales, serios sobre esto. Perfecto. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Rafa, Bueno. por audio, vale. Dale. Perfecto. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias por su tiempo. Excelentes presentaciones. Quería hacer una consulta que creo que está relacionada al tema global de la reunión hoy día. Estoy trabajando con bancos de desarrollo y me está pasando mucho en reuniones que escucho argumentos como hoy en día los datos no importan, los hechos no importan, importan más las emociones. Y Ajá. yo me quedo con este ejemplo que quería compartir con ustedes. Yo estoy en Perú, acá en Perú tenemos muy pocos referentes, no tenemos data scientists. La persona de consulta del gobierno es un profesor de primaria que empezó a hacer estadísticas en su pizarra tradicional y ahora es la persona de consulta del Estado, por lo menos teníamos a él, gracias a Dios. Y luego tenemos un doctor que aparece en todos los programas periodísticos, es una persona peruana pero que trabaja afuera. A él lo escuché ante una marcha que organizaron aquí contra el gobierno, contra
contra algún movimiento o algún movimiento contra alguna causa en particular, salieron a marchar y este doctor salió en las noticias citando a un estudio que se había hecho producto de las marchas de Black Lives Matter en Estados Unidos, en donde supuestamente este estudio demostraba o no demostraba alguna causa-efecto sobre estas marchas y el aumento de los contagios en las zonas donde se hicieron las marchas. Entonces, este doctor, hasta antes de esa fecha que iba a haber la marcha programada en Perú, decía, como todo el resto de gente, quédense en casa, eviten hagan distanciamiento social, eviten estar con gente, usen máscara, etc. Entonces, fui a buscar estos artículos que habían citado y encontré uno de CARE, donde obviamente lo que encontraba era una correlación o una falta de poder hacer el monitoreo de quiénes realmente habían ido a la marcha, y ese artículo terminaba o concluía que era sumamente importante hacerle seguimiento a esta gente que había ido a la marcha con exámenes, y decía algo así como, pero no podemos, hay que balancear hoy día qué es más importante, si el ciudadano afroamericano se expone al COVID o si se mantiene ante este peligro para su salud y vida más peligroso que el COVID, que es el racismo. Entonces, esto era de CARE y me fui a otro, ahora no recuerdo, American Scientist o algo así, y daba esa misma conclusión, digamos, que me parecía, por un lado, un poco científica. Entonces, a lo que el señor Eduardo, doctor Eduardo, presentaba de lo que está haciendo hoy día estos artículos científicos y la sociedad de la inmediatez, tendríamos también que sumarle que a muchas de estas conclusiones se le está agregando un factor emocional, social, antropológico, no sé, y que estamos dejando por un momento de ver los datos como la fuente verdadera de lo que tenemos que concluir. A ver, en una parte de lo que yo decía al principio hablaba de la intersección entre datos abiertos, redes sociales, ¿sí? Y dispositivos móviles. Hablaba de una cosa que no iba a mencionar, que es el tema de la infodemia, ¿sí? De la idea de que hay, además de la pandemia médica que entendemos, una enfermedad social ligada al desarrollo y distribución de la información, que no incluye solamente a los medios sensacionalistas, también incluye a académicos, sobre todo académicos que hablan fuera de su área de expertise. ¿Sí? La Argentina es un ejemplo, como decía antes, profesores universitarios diciendo, con esta tasa de contagio, en enero vamos a tener 3 millones de muertos, a lo que alguien contestó, lo bueno es que en marzo van a ser 40 millones, no va a quedar nadie, y se terminó la epidemia. ¿Sí? Las epidemias no son exponenciales, son logísticas, pero la gente termina hablando del tema de la epidemia como si fuera un tema de su experiencia. Acordate, una de las cosas que dije es, si te sentís tentado a hacer modelos sobre la pandemia, evítalo. Llama a un experto, digo, hoy tenemos uno acá, por suerte, y habla con él acerca de qué cosas se pueden ver y no se pueden ver los datos, qué estudios son serios y no serios. Probablemente el modelo de los medios de comunicación que está ligado al clic, ¿sí? No tiene... La función de los medios no es llevarle noticias a la gente, es llevarle gente a los avisos publicitarios. El propósito del medio no es que vos te enteres de algo, ni que tomes una decisión racional sobre tu vida. El propósito del medio es que vos, no importa si es un diario en papel, o un diario online, o gente subiendo cosas a Twitter, es que vos llegues hasta el punto donde haces clic, porque eso sube su red publicitaria. Y entonces, ese intento de manipular las emociones no estaba presente solo en la pandemia. Está presente en la política de los países, está presente en discusión sobre racismo, está presente en un montón de lugares. La idea de comparar cuánta gente se muere por racismo y cuánta gente se muere por COVID, realmente me parece un error muy serio, porque son cosas que pertenecen a distintos dominios y no se resuelven de la misma manera. Es como decirse, bueno, ahora que hay COVID, me saco el cinturón de seguridad, porque como me voy a morir de COVID, ¿qué importancia tiene que choque el auto contra un árbol? Total, digo, no tiene ninguna lógica. ¿Sí? Pero es parte de esto. Yo no soy un experto en el tema, conozco gente que sí, pero yo no soy uno de ellos, y no quiero expandirme en eso. Pero el tema del manejo de la información es un tema relevante, y por eso tenemos que construir una comunidad de práctica seria, que indague los datos seriamente, los publique seriamente, los analice con objetividad y diga, esto podemos saberlo y esto no podemos saberlo. Por ejemplo, no podemos saber si la política de achatar la curva es mejor o peor que la política de aplastarla. Ambas tienen consecuencias, ¿sí? Desde
servicios de salud que se niegan, hasta la caída del PBI, la generación de pobreza y la pérdida de años escolares que van a generar pérdida de años de vida en millones de chicos. Pero no podemos decir, no vamos a estudiar el tema de la vacuna porque hay gente que es pobre. ¿No? Es absurdo, ¿sí? Todos los temas deben mirarse en su contexto. Y esa idea de saltar de un tema a otro es parte de lo que yo veo con el mecanismo de desinformación general en el que estamos todos involucrados. ¿Sí? Vos decís, Colón llegó a América. Sí, pero usaba unos sombreros horribles. ¿Cuál es el punto, no? No está relacionado con el problema. Esa es para mí la manera de mirarlo. Hay un montón de especulación mediática sobre estas cosas y la manera de combatirla es proveer más y mejores datos. El que quiera seguir guiándose por sus emociones, que lo siga haciendo, pero bueno, no podemos necesariamente combatir eso, pero tenemos que intentarlo. Bueno, Muchísimas gracias, buenísimo. No sé si alguien tiene... un comentario, Rafa, que habló recién, es ex compañero de Teradata y futuro gran youtuber de temas de data. Ok. Aviso a la población. Bueno, creo que estamos terminando. Yo de vuelta les agradezco mucho el tiempo a todos. Bueno, sobre todo a Eduardo, que está a los piques con todo esto de la pandemia en Uruguay. Gracias de vuelta, Victoria, por la organización. Si esto fuera presencial, hubiera sido como los otros meetups, nos quedábamos charlando alrededor de la cerveza, etcétera, etcétera, pero no es. Así que, de vuelta, gracias. Y bueno, nos veremos en la próxima, como decía Eduardo al final de su cierre, y hablaremos de vuelta de todo esto. Perfecto, solo una cosita más. Este evento está siendo grabado, así que si quieren a partir de mañana pueden ingresar en el link que les estoy dejando acá, que es el canal de YouTube de HIT, y puedan revivirlo, compartirlo a quienes quieran. Genial, gracias. Buenísimo. Nada más, Gracias. los saludos. Hasta pronto entonces, un gusto. Chao. Chao.